Cerramos la puerta, por favor. Antes se me olvide, para fines de abrir y cerrar la puerta, o sea, el portero, pues, quien va a funcionar de portero va a ser él o la que esté más cerca de la puerta. ¿Sí? Porque luego los están hasta allá, tienen demencia y tienen que levantar un poco acá. ¿Qué es eso? Ahorita me acordé que estaba en consulta en el hospital con alguno de los alumnos. Eran 4. Entraba un paciente, empezábamos con el laboratorio y le decía al paciente, ciérreme la puerta, por favor. Y va el alumno, se para rápido a cerrar la puerta. Lo que quiero ver es cómo se moviliza el paciente. No es descortesía, ¿sí? Quiero ver sus movimientos, quiero observar cómo se mueve. Eso tienen que ir aprendiendo ustedes. No hay que ver, hay que observar. Tienen en clínica propedéutica y ya como futuros médicos que aprender a observar. O mirar, hay que observar. Entonces yo lo que quería era observar cómo se movilizaba el paciente. Pero ya habían cerrado la puerta, pues ya no se pudo, ¿verdad? Vamos a ver. Apagamos la luz, por favor. Ya nos colocaron la pantalla, ¿ya vieron? Ayer, otra vez Federico, ¿hablaste con el doctor? Sí. ¿A qué horas? Terminando la hora de acá. Porque yo saliendo fui a verlo luego. Y me dijo que lo necesito para mañana. Yo metí ¿Ya el la oficio colocaron? ayer. Nada más que estuvo más chiquita. Entonces el güero tiene una más grande, pues colócala. Tiene algo mejor, pues vamos a buscar algo mejor. ¿Sí? ¿Para qué queremos que esté arrumbado ahí en el almacén? No, mejor tráela y colócala. Entonces nos va a cambiar. Pero no quiere funcionar. Está apagada. ¿Eh? Está apagada. Ahí va. No, la pantalla de. Hace rato que funcionó. ¿Ya? Ahora sí. Bueno, entonces, nuestra materia se llama clínica propedéutica.
Por lo tanto, necesitamos conocer qué cosa es la clínica propedéutica. Dice Don Güero que ahorita viene. Perdón, Dice Don Güero que ahorita viene. ¿qué? Que ahorita viene. Ah. ¿Y no le dijiste que ahorita es ahorita? Es que está en dirección. Ah, bueno. Entonces, vamos a partir de la definición de clínica. Viene del griego kiné, que significa cama. Es el estudio del paciente en su cama. Estudio de un organismo con objeto de conocer su estado de salud o enfermedad, establecer un diagnóstico, formular un pronóstico e instituir un tratamiento en la cama del paciente. No saquen fotografías, lo tienen en su libro de Ramírez Cervantes. Del griego propos, que significa antes, y deuteros, enseñanza. Es el estudio que precede a la clínica propiamente dicha y nos enseña a conocer los síntomas, la manera de obtenerlos, lograrlos e interpretarlos. Es decir, la clínica propedéutica es el estudio del paciente que se hace en su cabecera, en la cabecera de su cama. Y es el estudio que antecede al estudio del paciente propiamente dicho, es decir, la teoría que precede a la práctica de cómo interrogar y cómo explorar a un paciente. Eso es la clínica propedéutica. Nos enseña el cómo, ¿sí? Nos enseña cómo preguntar, cómo explorar, qué explorar. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Propedéutica es una clínica doctrinaria que se ocupa de los principios y del método, que discurre con un enfermo imaginario, pero cuyas características patológicas son aplicables a un paciente real. Podemos estar hablando aquí de cosas ficticias, pero es la realidad. Ya cuando tenemos frente al paciente, lo único que tendremos que aplicar es lo que aprendimos en teoría. Si no hay teoría, no hay práctica, jóvenes. No puede haber práctica sin teoría. Tienen que aprender primero qué, cómo, cuándo, ¿sí? Para después llegar a hacerlo. La propedéutica nos enseña a recolectar en forma correcta los síntomas, interpretar correctamente los signos para elaborar buenos diagnósticos, dar pronósticos bien fundados e instituir tratamientos adecuados. El maestro Gonzalo Castañeda, un ilustre médico y de obstetra, nos dejó unos sabios aforismos que son los siguientes. Y él decía: un buen clínico será siempre un gran médico, tenga o no clientela. Vemos médicos mapuches que tienen fila de pacientes. Aquí en Tehuacán hubo un médico que desde las 5 de la mañana la gente ya llevaba media cuadra haciendo fila. Médico general mapuche. Tenía muchísima gente. Y en los pueblos hay muchos médicos que tienen muchísima gente. Pero no porque tengan mucha gente quiere decir que sean buenos. Por el contrario, hay médicos que son muy buenos y aunque no tengan mucha clientela, son muy buenos. Entonces, un buen clínico será siempre un gran médico, tenga o no clientela. Segundo, el clínico debe ser un buen observador y un buen razonador. También un psicólogo. Cada vez que tienen enfrente a un paciente, independientemente de que están observando cómo se comporta, cómo se sienta, cómo se moviliza, cómo mueve las extremidades, cómo habla, qué dice, también debemos irlo analizando psicológicamente.
ustedes cuando sean médicos no van a poder arrancar de su ser como médicos, el analizar a las personas. Cuando está uno frente a una persona, está uno, vaya, sin querer ya es automático que está uno analizando cómo se comporta, cómo habla, qué dice. Entonces eso es nato ya en el hombre, en la mujer que son médicos o médicas. El buen médico, los médicos no abusan, pues no saben nada, ¿sí? No les hacen el cuento y le sacan dinero a la gente. Otro aforismo: no se nace médico, clínico. El clínico se hace. Lo hacen la educación y una buena escuela. Ninguno de ustedes nació siendo buenos clínicos, pero espero que con la escuela de enseñanza que yo les dé puedan salir buenos clínicos. De eso se trata. De que no cursan esta materia como cursar cualquier otra así nada más. No, tienen que saberlo, tienen que hacer las cosas bien, entender bien cuál es la clínica propedéutica. No hay clínicas, ustedes van a cursar en su etapa formativa clínica de digestivo, clínica de respiratorio, clínica de urinario, clínica de urología. No hay tantas clínicas en la práctica. La clínica es única. Sus aspectos son ideológicos, sus divisiones son escolares, profesionales. Las creó un artificio y convención para que se pueda estudiar cada una de estas clínicas. Pero cuando se tiene al paciente enfrente, al mismo tiempo se están aplicando todas las clínicas. Por eso la clínica es una. No vamos a ver clínica digestivo, clínica de no, es una sola. En algunos hospitales, en algunos centros hospitalarios grandes, existen departamentos, existen clínicas de aparato digestivo, que solamente ven aparato digestivo. Clínica de respiratorio, que solamente ve puro problema respiratorio. Pero a esos departamentos, a esas clínicas, llegan pacientes canalizados por los médicos generales, por los diferentes especialistas, que ya hicieron previamente una historia clínica y ya hicieron el estudio de la clínica, pero de forma general, y concluyeron que el paciente debe ser manejado específicamente por una clínica o por un departamento. ¿Está claro? Bien. La clínica propedéutica médica es el estudio que permite conocer, recoger e interpretar los síntomas que se utilizan para determinar el estado de salud o enfermedad de un individuo, para hacer un diagnóstico, elaborar un pronóstico e instituir un tratamiento. Diagnóstico es conocer de qué está enfermo el paciente. Pronóstico es saber qué le espera, qué esperamos de nuestro diagnóstico, cuál es el futuro para ese paciente. ¿Va a vivir? ¿Cuánto va a vivir aproximadamente en caso de problemas de malignidad? ¿Qué le espera si son problemas benignos? ¿Cuál es el futuro? Y obviamente sabemos lo que tiene, sabemos qué le espera, vamos a darle un tratamiento. El tratamiento puede ser, hay varios tipos de tratamiento, puede ser médico, puede ser psicológico, puede ser psiquiátrico, puede ser dietético, puede ser rehabilitatorio, puede ser quirúrgico. O sea, hay muchos tipos de tratamiento. Tratamiento no solamente tratar medicina, ¿sí?
Entonces necesitamos conocer qué cosa es la enfermedad. La enfermedad es el conjunto de fenómenos que ocurren en un organismo que sufre la acción de un agente morboso y que reacciona contra ella, causando alteraciones anatómicas y fisiológicas, y que se caracteriza por tres elementos: el agente morboso, las alteraciones anatómicas y las alteraciones fisiológicas. Es decir, qué o quién está atacando al huésped, que es el individuo, qué alteraciones anatómicas le está ocasionando y qué alteraciones fisiológicas también. Entonces, esa es la enfermedad. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad? El estudio de las causas se denomina etiología, y las causas o agentes morbosos son capaces de producir alteraciones anatómicas y fisiológicas. Entonces, la etiología es la causa. Tiene flictenas en el brazo porque se quemó con agua hirviendo. Entonces, la etiología es una quemadura por agua hirviendo. ¿Qué alteraciones anatómicas tiene? Porque se quemó la dermis. Alteraciones fisiológicas, pues a lo mejor tiene un poco de limitación en la movilidad del brazo. Entonces, hay varias causas de las enfermedades que se dividen en físicas, mecánicas, químicas y biológicas. Las causas físicas como la humedad, la electricidad, el calor directo como las quemaduras, o indirecto como las quemaduras ocasionadas por el sol o la insolación. Mecánicas como los traumatismos, las caídas y otros. Químicas como los venenos. ¿Ya llevaron primeros auxilios? No llevaron. Yo doy primeros auxilios también. ¿Verdad? Y conmigo. Ahí veremos varias causas. Por ejemplo, los venenos. Hay varios tipos de venenos. Desde las mordeduras de las arañas hasta las mordeduras de las serpientes, las picaduras de algunos insectos como las avispas, las abejas, las hormigas. ¿Sí? Tienen cierto grado de veneno. Los ácidos también son sustancias químicas. Los álcalis, que son capaces de quemar los tejidos. Un álcali fuerte es el conocido ICO. ¿Sí lo conocen? No te la mano, ¿quién lo conoce? ¿Quién no lo conoce al ICO? ¿No lo conocen? ¿No lo conocen? Pues ¿por qué lavan sus estufas? El ICO es un alcalino que se usa mucho para limpiar las estufas. ¿Sí? Entonces el cochambre y todo que queda en las estufas, con eso se limpia rápido. Pero quema, porque es muy alcalino. O los ácidos queman, como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido muriático. Queman. Causas biológicas como los microbios, las toxinas de los microbios, las disfunciones de los órganos por aumento, por alteración, por disminución o por desaparición de sus funciones, y los problemas inmunológicos y las degenerativas como las neoplasias. Son causas biológicas de la enfermedad. Físicas, químicas y biológicas. Patogenia. La
¿A qué se refiere esto de patogenia? Es la forma de actuar de las causas y se les dividen en eficientes, adyuvantes, predisponentes y determinantes. Una cosa es la etiología, que es la causa que ocasiona tal cosa, y otra cosa es cómo actúa esa cosa alterando el organismo. Entonces, etiología es el qué y la patogenia es el cómo. Las eficientes son las que por sí mismas conducen a una enfermedad y suelen ser suficientes. Tal es el caso de los microbios patógenos. Un neumococo en el pulmón pues es suficiente para ocasionar una neumonía. Adyuvantes son las que favorecen a las eficientes, ya sea disminuyendo transitoriamente la resistencia del organismo o potenciando la acción patógena de los agentes morbosos, por ejemplo, exaltando la virulencia de los gérmenes. No es lo mismo una persona sana que adquiere un neumococo que una persona desnutrida, anciana, con múltiples patologías que además adquiere un neumococo. Pues le va a ir peor a esta última, ¿no? O bien puede ser que una persona esté sanita, pero corre la mala suerte que le toca un microbio muy ponzoñoso. No nos lejos apenas con el COVID. Muchas personas estaban bien y les dio el COVID y muchos se murieron. Miles, aunque el gobierno quiera ocultarlo. Murieron miles de personas. Aquí en el hospital se morían 20 o 30 pacientes diarios. A mí me tocó vivirlo. Diarios. Y todavía hay gente que no creía que existía el COVID. Ah, no, eso dice, eso es mentira. O sea, la gente ignorante es ignorante y perjudica a mucha gente, además. Le están diciendo las cosas, son necios. Por eso les pasa lo que les pasa. Predisponentes son las que determinan una menor resistencia permanente de los organismos y de sus medios de defensa. Por ejemplo, una constitución débil del individuo desnutrido, como mencionábamos hace ratito, pues le va a ir peor que a una persona no desnutrida. No va a ser lo mismo una persona desnutrida que esté en la calle, que vive en la calle, a una persona desnutrida pero que vive en su casa. La primera se va a enfrentar a las inclemencias del frío, de la lluvia, del sol. El segundo no, está en su casita. Están igual de poquitos de desnutridos, pero uno está protegido y el otro no. Entonces son detallitos que ustedes deben investigar y tomar en cuenta, porque cambia la evolución de la enfermedad según las características de las personas. Y determinantes son las que desencadenan el proceso patológico y pueden asimilarse por su forma de actuar a las adyuvantes. ¿Alguna pregunta acá? Evolución de la enfermedad. La acción de un agente patógeno sobre el organismo da lugar a un proceso que, como todo fenómeno biológico, nace, crece, se conserva, decae y muere. En todo padecimiento ustedes van a observar estas etapas y deben tomarlas en cuenta. Porque un paciente les va a llegar o les puede llegar en diferente etapa. En una etapa de nacimiento de la enfermedad, o en una etapa donde se está desarrollando, o en una etapa donde ya hay francas manifestaciones, o en una etapa donde ya viene de caída. Hay 5 etapas evolutivas de la enfermedad. El periodo de incubación, que vendría siendo el nacimiento. Periodo de incubación, que consiste en la llegada del patógeno hasta la primera manifestación de la enfermedad.
Una fiebre tifoidea, por ejemplo, ahorita se encuentra con un paciente que tiene fiebre 39. ¿Qué le pasó? No sabe. ¿Qué comió? Pues ayer, no. ¿Qué comió hace 15 días? No le vamos a preguntar qué comió ayer, ni antier, ni anteantier. Le vamos a preguntar qué comió hace 2 semanas. ¿Por qué? Porque ahí fue la incubación. Ahí fue donde contagió, que no es contagio, pero ahí ingirió el microorganismo. Desde la llegada del patógeno hasta la primera manifestación de la enfermedad, durante el cual puede presentarse el llamado periodo prodrómico, en el que los síntomas son vagos y no se establecen generalmente. Entonces, como que tiene dolorcito de cabeza, como que no tiene apetito, o sea, pasan los días en esa forma, no sabe lo que tiene, y a veces ni el médico tampoco, porque no se pone a investigar el médico, ignora cómo se manifiesta una salmonelosis, una fiebre tifoidea, no investiga con 2 semanas de antelación. ¿Por qué? Por ignorancia, no estudió bien su carrera de medicina. Etapa de crecimiento, la enfermedad se desarrolla y van apareciendo los síntomas. Aquí ya hay francas manifestaciones. Etapa de estado, los fenómenos se mantienen durante algún tiempo. Ya apareció fiebre, apareció cefalea, apareció roceola en la cara interna de los muslos. Esto ya lo vamos a ver en otros digestivos. Aquí lo importante es que ustedes aprendan que existen etapas de presentación de una enfermedad. El periodo de incubación, que es cuando se adquiere. El periodo de crecimiento, cuando está desarrollando. Y el periodo de estado, cuando permanecen varios días con esas manifestaciones. En este periodo la enfermedad puede ser mortal. Pero si resiste, la enfermedad retrocede y entra el enfermo en la etapa de declinación, durante la cual los fenómenos patológicos van desapareciendo. Hablando específicamente de la fiebre tifoidea, vamos a estudiar que tiene 4 etapas, y en una de ellas el intestino se puede perforar, dar peritonitis, dar un abdomen séptico, dar una serie de pacientes pueden morir. Puede complicarse con una salmonelosis cerebral, una salmonelosis cardiopulmonar. La etapa de convalescencia se caracteriza por la desaparición gradual de los fenómenos patológicos y el organismo repara las alteraciones sufridas. Se está recuperando el cuerpo, se están recuperando los diferentes tejidos que antes estaban inflamados, por ejemplo, se empiezan a desinflamar. Se comienza el sistema inmunológico del cuerpo, está actuando, protegiendo al organismo, al cuerpo, y atacando a las bacterias causantes de la enfermedad. Si la enfermedad evoluciona en 6 semanas como máximo, se le llama aguda. Esta es una enfermedad aguda. En 6 semanas ya se resuelve el problema. Pero si dura más de 6 semanas, entonces se convierte en un padecimiento crónico. Entonces tenemos que diferenciar de una enfermedad aguda de una crónica. Cuando llega una paciente, a veces ya me llegan con ultrasonido. Entonces, que lo van a ver porque viene el ultrasonido. Es lo último que veo. Lo tomo y lo veo por ahí. Díganme, ¿qué le pasa? Ah, es un ultrasonido. No te olvides del ultrasonido. ¿Qué le pasa? Yo necesito saber qué le pasa al paciente. Ah, es que con dolor así, pues investigo el dolor, el síntoma dolor. Ya vamos a ver más adelante. A esto se le llama semiología. Es decir, cuándo empezó el dolor, dónde empezó, a dónde se irradia, qué tipo de dolor es, con qué se acompaña, con qué se atenúa,
Como que se exacerba, hay que se me bloquea el dolor. Y la razón por la que no le hago el caso del ultrasonido en ese momento, hasta el final, es porque muchos pacientes me han analizado pacientes para operar por la vesícula. Y no los operan. ¿Por qué? Porque su problema no es la vesícula. El paciente tiene un problema intestinal. ¿Qué hago? Le trato su problema intestinal. Sí, ya vi que el ultrasonido tiene piedritas, etc. Hay que operarla, pero no tiene una urgencia. Trata su problema intestinal, se alivia el paciente. Ahora sí, ya está aliviado, ya no tiene dolor. Ahora sí, además tiene usted piedritas, pero no era la causa del dolor. Hay que operarla de forma programada. Pero además, una persona que tiene piedritas en la vesícula no se opera o no alcanza vesicular. Entonces hay que operarla de forma programada. Pero puede suceder que tenga dolor porque la vesícula está inflamada, porque tiene piedritas, pero además tiene problema intestinal. Bueno, pues hay que tratar las dos cosas. Bien. ¿Está claro entonces qué cosa es una enfermedad aguda? ¿Qué cosa es una enfermedad crónica? Sí. ¿Cómo se manifiestan las enfermedades? Con síntomas y signos. ¿Qué es un síntoma? Es la expresión de una enfermedad que se presenta a medida que evoluciona un padecimiento. Se les divide en síntomas o alteraciones funcionales y signos físicos que son alteraciones anatómicas. Los síntomas es lo que el paciente siente, es lo que el médico no ve. El signo es lo que el médico ve y puede cuantificar, puede medir. Hay signos llamados patognomónicos, que son aquellos que por sí solos permiten establecer un diagnóstico, pues es característico y exclusivo de una enfermedad determinada. Por ejemplo, el esputo herrumbroso es característico de una neumonía. Es característico cada vez que gargarean, cada vez que escupen, ese aspecto herrumbroso, aspecto sucio, medio rosado, grisáceo. O bien, en el caso de la fiebre tifoidea, la disociación pulso-temperatura. Le toman el pulso al paciente, tiene 80 de pulso, normal, pero tiene fiebre de 39. ¿Qué pasó aquí? Normalmente por cada grado, ya vamos a ver también, por cada grado de temperatura aumentan 12 pulsaciones. Entonces, en teoría, si tiene 39, debería tener 80 más 24, 104 pulsaciones por minuto. Pero una de las características de la fiebre tifoidea es precisamente esto: disociación pulso-temperatura. Ustedes pueden diagnosticar fiebre tifoidea simplemente tomando temperatura y tomando el pulso. Pulso normal, fiebre alta, fiebre tifoidea, se demostrar lo contrario. Se piden estudios de laboratorio para corroborar el diagnóstico se ha hecho clínicamente. Pero también hay épocas para pedir el estudio de laboratorio. Si lo piden dentro de los 7 o 8 primeros días de enfermedad, les van a reportar negativo. El paciente no tiene fiebre tifoidea. Pues sí la tiene. Lo que pasa es que pidieron en mala época el estudio. También lo vamos a ver después. O pueden pedir un puro o coprocultivo en la tercera semana de los dispositivos. Entonces tienen que aprender a saber en qué momento pedir un estudio de laboratorio. Porque si lo piden en desatiempo, le van a reportar negativo, no porque se haya equivocado el laboratorio, simplemente porque todavía no se manifiesta. Pero como no estudiaron medicina, pues piden a los doctores. Y eso lo vemos seguido.
Los síntomas se dividen en objetivos y subjetivos. Los síntomas primeros son reconocibles por medio de nuestros sentidos. Los segundos son los que percibe el paciente y no se pueden reconocer por el médico de ninguna manera. Síndrome es el conjunto sistematizado de síntomas que ocurre independientemente de la causa de la enfermedad. Por ejemplo, el estado febril es un conjunto de síntomas invariables: hipertermia, taquicardia, hipotensión, disnea, oliguria, sed y astenia, que se presentan en diversas enfermedades como el sarampión, infecciones de cualquier tipo, etc. Entonces, el síndrome febril es el conjunto de manifestaciones que se pueden presentar en cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad, hay muchas enfermedades que pueden presentar todos estos síntomas. Entonces tendremos que aprender a hacer diagnósticos diferenciales. Porque si estos se presentan en 50 enfermedades, pues entonces ¿cuál vamos a tratar? Las 50. No, tenemos que buscar otros síntomas, otros signos que no se presenten en este, para ir excluyendo, así se dan los diagnósticos, y quedarnos con un diagnóstico. Bueno, una persona puede tener apendicitis aguda y puede tener infección de vías urinarias. Puede tener colecistitis aguda y apendicitis aguda. A mí me ha tocado todo esto. Y lo mejor del caso es que los diagnósticos han sido preoperatorios. Es la mejor, la más grande satisfacción. Cuando uno está en un hospital, tiene uno de jueces a los residentes que lo están vigilando. Eso es bueno, bueno para uno. Porque dependiendo del diagnóstico va a ser el tipo de incisión que vamos a hacer. ¿Voy a cortar arriba o voy a cortar abajo? ¿Cuándo voy a cortar? Estoy haciendo 2 diagnósticos. Y dice el residente, bueno, oiga doctor, pero ¿por qué tiene esto nada más? No, tiene los 2 demostrados. Bueno, ya aprendió la cita. Ya nosotros ya sabíamos. Sintomatología es la enumeración de los síntomas de una enfermedad. El paciente nos dice todo lo que siente. Tiene fiebre, tiene tos, tiene flujo vaginal, tiene ardor abdominal, tiene estreñimiento. Esos son síntomas. Semiología es el estudio aislado de cada uno de los síntomas de un enfermo, la investigación de sus causas, la interpretación de los fenómenos, todo lo cual es el análisis de un cuadro patológico. El paciente tiene tos. Ahí le están recetando perico de los palotes, una antitusígeno. Tiene tos, pues hagan semiología de la tos. ¿Desde cuándo la tiene? ¿Es una tos seca? ¿Es una tos húmeda? ¿Es una tos en tosiduras aisladas? ¿Es una tos en accesos? ¿Cómo es la tos? La tos ocasiona vómito, ocasiona náuseas. Es una tos emetizante. Eso se llama semiología. ¿Que tiene dolor? ¿Desde cuándo? ¿Dónde? ¿Se corre para alguna parte? ¿El dolor de qué tipo es? ¿Punzante? ¿Cólico? ¿Urente? ¿Cómo es el dolor? ¿Calma con alguna posición? ¿Se exacerba con alguna posición? ¿Se acompaña de otros síntomas? El paciente tiene dolor abdominal, evacúa
y se le calma el dolor. Evacúa y no tiene nada que ver, sigue el dolor igual. Entonces, eso se llama semiología de los síntomas. Hay que analizar. ¿Tiene fiebre? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? ¿En la mañana? ¿Al mediodía? ¿En la tarde? ¿En la noche? ¿Cuánto le dura? Entonces, hay que estudiar la curva de la fiebre, porque eso nos orienta hacia algún tipo de enfermedades. El diagnóstico es el conocimiento de las alteraciones anatómicas y fisiológicas que ha causado el agente morboso. El agente causal, el microorganismo, agente físico, agente químico, y se basa en los síntomas funcionales y en los signos clínicos. Es el diagnóstico. Se divide el diagnóstico en etiológico, patogénico, anatomopatológico, fisiopatológico, sincromático, nosológico e integral. El diagnóstico etiológico nos indica la causa de la enfermedad. El diagnóstico patogénico nos dice la forma en que esta causa está actuando. ¿Cómo actúa para ocasionar la enfermedad? Porque una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. El diagnóstico anatomopatológico señala la localización anatómica del proceso patológico. El diagnóstico fisiopatológico describe las alteraciones funcionales que la han producido. El diagnóstico sindromático agrupa los síntomas en grupos cuando hay lugar a ello. Fiebre, cefalea, mialgias, artralgias. ¿Sí? El diagnóstico nosológico da el nombre que se le ha dado en patología al cuadro que se estudia. El conjunto de todos los síntomas encajan en este padecimiento. Se llama así. El diagnóstico integral es una recopilación de los anteriores, además indica el terreno en el que evoluciona el padecimiento. Una persona puede ser que tenga una apendicitis aguda, ese es el diagnóstico, pero resulta que es diabético, que es hipertenso. Entonces el diagnóstico será diagnóstico integral, apendicitis aguda, diabetes mellitus, hipertensión arterial. Y no debemos descuidar los demás diagnósticos. Antes de apendicitis hay que pararlo. Pues sí, pero hay que vigilar su presión, hay que vigilar su azúcar. No podemos, no, ya lo operé ya. Ajá, y lo demás se va a descompensar. Toda cirugía es un trauma. En la norma muy raro es un trauma que va a despertar o a desencadenar reacciones fisiológicas como respuesta al trauma, que ya es capítulo aparte que lo veremos de cirugía. A ver, una foto, por favor. Tomemos como ejemplo la neumonía en un individuo alcohólico que ha pasado dormido en la calle. El diagnóstico etiológico será padecimiento producido por el neumococo y la neumonía. ¿Quién lo produjo? El neumococo. El diagnóstico patogénico determinado y favorecido por un enfriamiento. Anatomopatológico, proceso localizado en el pulmón derecho. Fisiopatológico, disminución de la función respiratoria. El paciente está disneico, tiene dificultad para respirar, tiene tos. Sindromático,
síndrome de condensación pulmonar, fiebre, entonces está febril, está con cefalea, está con sudoración, tiene condensación pulmonar, es decir, radiológicamente el pulmón está concentrado, se ve blanco pues en la radiografía, eso lo irán viendo poco a poco. Y el diagnóstico nosológico se refiere a una neumonía lobar aguda, que dijimos que es el pulmón del lado derecho. El diagnóstico integral será el siguiente: padecimiento producido por el neumococo, favorecido por el enfriamiento, atacado el pulmón derecho y ha causado una disminución de la función respiratoria. Se trata de una neumonía y evoluciona en un individuo desnutrido y debilitado por el alcoholismo. No nada más, tiene una neumonía. Espérate, chato, pero ¿en qué terreno se desenvuelve esa neumonía? ¿En qué condiciones ambientales está ese individuo? No es lo mismo que esté en la calle que esté en una casa. Entonces, todos esos detalles como médicos se deben tomar en cuenta, porque hay que tratar todo eso. El pronóstico consiste en predecir la evolución de una enfermedad. Se formula en base a la experiencia personal y en la proyección de los hechos, fundada en el fenómeno actual. Entonces, con base al conocimiento actual de lo que le está pasando a esta persona, yo médico puedo decir qué le espera. ¿Le va a ir bien? ¿Le va a ir mal? ¿Cuál va a ser su evolución? Y finalmente, ya conociendo el diagnóstico, pues hay que instituir un tratamiento que incluye todas las causas, atacar todas las causas que están originando la enfermedad. Si le voy a dar un antibiótico para el neumococo, pero lo sigo teniendo en la calle, con la lluvia, el sol, todo, es como que mi tratamiento no está completo. Tengo que rescatar a esa persona, poner un ambiente más favorable. ¿Alguna pregunta? Todo esto lo tienen en su libro. Levanta la mano quien ya tiene su libro de Martínez Cervantes. ¿Uno? ¿Nada más, no? ¿Dos? ¿Tres? ¿Y los demás? ¿Para cuándo están los libros? Para el lunes. ¿Para cuándo? El lunes. El lunes. ¿Quién no encargó libros? ¿Todos encargaron? Sí, la mayoría. ¿Quién no encargó libros? Dice que todos. ¿Sí? Bueno, es que es necesario. Entonces aquí les estoy dando un adelanto de lo que ya deben estudiar, aprender.